Hola, bienvenidos a mi podcast Café Inmobiliario con Innova. Mi nombre es Giselle Fuentes y este espacio está diseñado para brindarle a usted información veraz, con valores y con ética profesional. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y hoy estamos aquí reunidos con Luis Dávila. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Gracias, ¿cómo estás, Giselle? Gracias por la invitación. Gracias a ti. Luis es contador certificado en los Estados Unidos y viene a hablarnos de un tema muy importante, un tema de la temporada. Empieza la temporada de taxes y el tema de hoy es prepárese para filar sus taxes y no cometer errores enfocados en comprar una propiedad, enfocados en el real estate. Así es. Sí, la temporada de impuestos ya va a comenzar ahorita el 29 de enero de este año. Comienza la temporada para presentar los impuestos del año fiscal 2023. Perfecto. Y entonces, Luis, cuéntanos a todas las personas que nos están escuchando quién es Luis Dávila y en qué tu compañía, cuánta experiencia tienes para que las personas te conozcan y conecten contigo. Claro que sí. Bueno, mi empresa se llama Regal Tax Advisory Group. Fue fundada en el 2006. Ya tenemos 18 años en el área. Yo tengo más de 25 años de experiencia, tanto contable como de impuestos. Y si hablamos de los impuestos en los Estados Unidos, te puedo decir que este es mi año número 20 en impuestos en los Estados Unidos. Comencé en New Jersey en el 2004 y luego en 2011 decidí moverla de New Jersey al estado de Florida. Ya voy a cumplir 13 años acá en Florida y ha sido una experiencia excelente. Yo soy amante de los impuestos, esa es mi pasión y coincide contigo también. ¿Por qué? Porque soy muy amante del real estate. Claro, y va muy enlazado, lleva de la mano, sobre todo nosotros los agentes de real estate, siempre le recomendamos a todos nuestros clientes que busquen asesoría de las personas que saben. No estamos hablando que hay muchos preparadores de taxes por ahí y no es por desmeritar a nadie, pero este es un tema muy sensitivo y sobre todo cuando estamos hablando del IRS. Cuéntame sobre eso, o sea, es muy, muy delicado. Claro, es delicado el tema de impuestos y no hay que mentir de ninguna manera ni evadir de ninguna manera, pero cuando las personas van a comprar una propiedad, indiscutiblemente lo primero que tienen que mirar son los impuestos, porque basado en los impuestos que van a hacer los cálculos de cuánto deben ganar, dependiendo si es un préstamo convencional, si es un préstamo FHA, tienen que manejar los porcentajes de cuánto pueden disponer de su dinero para pagar la cuota del mortgage. Entonces todo va ligado a los impuestos. Exacto, vamos enlazados. Yo siempre cuando me llega un cliente, sobre todo entre la temporada de noviembre, diciembre, enero, y me dice, Giselle, quiero comprar, y obviamente esto quiere comprar, pero bueno, basado en que va a ser un reporte de taxes próximamente, yo siempre les recomiendo que estemos de la mano, trabajemos de la mano lender, contador y nosotros como realtors para buscar cumplir todos los requisitos y el objetivo de ese cliente. Entonces, me parece muy acertado eso que estás diciendo. Sí, claro. ¿Qué es lo que sucede cuando van a preparar los impuestos? Todas esas personas que son empleados por cuenta propia, ahí es donde siempre hay el problema. Porque muchas veces y a muchas personas, y yo no me incluyo, me excluyo totalmente, no les gusta pagar impuestos. A mí, si créanlo o no, me gusta pagar impuestos porque uno lo ve reflejado en muchas cosas. Pero entonces cuando es empleado por cuenta propia no les gusta pagar impuestos. Entonces siempre tratan de maximizar legalmente los gastos. Exacto. Para evitar el impuesto. Entonces cuando tienes el problema a la hora de comprar una propiedad. Yo lo que le recomiendo a las personas es que antes de presentar los impuestos vean qué gastos no necesariamente tienen que incluir. Exacto. Para que eso les ayude a tener un ingreso que califique para lo que el lender y el realtor le están proponiendo y de esa manera ese ingreso, hay una línea en los impuestos que es la que tienen que ver todos y toda tu audiencia tiene que aprenderse ese número porque eso no cambia en los años, muy pocas veces. Y es la línea número 11 de la planilla de impuestos. Esa línea, la línea número 11 de la planilla de impuestos, es la que le interesa al lender para ver si te va a prestar dinero o no.
Entonces, dependiendo de lo que dice esa línea, es que calificas o no. Muchas personas dicen, no, es basado en lo que yo recibo grueso al año. No, eso no es así. Es basado en esa línea 11. Entonces, no importa que no conozcas de impuesto mucho, pero siempre memorízate que la línea 11 es lo que te va a permitir a ti. Lo que te mira el banco. El banco. Entonces, ahí vas a poder calcular cuánto es tu capacidad de pago. Exacto. Y otra cosa que yo siento que igual que para nosotros, para ustedes los contadores, es un desafío increíble, es que muchas de las personas están enfocadas en cuánto van a recibir de retorno del IRS. Entonces, bueno, yo siempre le digo a los clientes, me dice Giselle, bueno, me toca este año pagar demasiado impuesto para poder calificar para un préstamo, para comprar una propiedad. Yo le digo, bueno, no se puede tener todo. ¿Y qué mejor que comprar tu casa? O sea, yo creo que es la meta número 1 de todas las personas, comprar tu casa primaria, tener tu propiedad o adquirir propiedades de inversión. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que sacrificarte y de pronto reportar menos deducciones, menos gastos para mostrarle al banco que tú ganas más dinero y entonces obviamente no vas a recibir tanto retorno. Asumo que ese es el desafío mayor que tienes tú con tus clientes. Sí, porque las personas, como bien dijiste, se sientan ahí y lo que quieren es un reembolso. Exacto. Y las personas que trabajan por cuenta propia muchas veces no reciben reembolso, a menos que reporten un ingreso sumamente bajo y tengan hijos menores. Entonces, ahí se presenta la dualidad donde dice, bueno, o compro o recibo reembolso. Si tú quieres comprar, y yo creo que parte del sueño americano es tener tu propia propiedad, exacto, tienes que... Y no es tan difícil. No es tan difícil, exactamente. No es tan difícil. Simplemente tienes que definitivamente organizar tus finanzas y obviamente asesorarte de las personas que saben. Tener lo que yo les digo siempre, la tripleta. La tripleta es el realtor, el lender y el contador. Si tienes la tripleta, vas a poder tener éxito en la compra de tu propiedad. Me encanta esa palabra que has usado y creo que me la voy a copiar de ti, la tripleta. Buenísimo. Bueno, Luis, entonces ahora háblame un poco sobre los taxes aquí en Florida. Bueno, los taxes en Florida tenemos una ventaja para los inversionistas, por ejemplo, es que los que tienen propiedades de inversión en el área comercial, este año, por ejemplo, bajó el impuesto sobre el impuesto a la renta, por decirle, lo que es el impuesto sobre las ventas, pero en este caso es a la renta, que lo teníamos en 6.5 y bajó a 5.5, lo cual es sustancialmente importante. Eso es como un incentivo que el gobierno de la Florida quiere generar en los inversionistas. Del resto tenemos que ver qué ciudades están ofreciendo en el impuesto de la propiedad un porcentaje más bajo. Normalmente las construcciones nuevas tienen lo que llaman el millaje. El millaje comienza a veces un poco más bajo de lo normal y eso ayuda hasta que el segundo, el tercer año ya se normaliza. Entonces, esos impuestos de real estate es lo que tienen que mirar muchas personas para calificar y tomar en cuenta dentro del ingreso, porque sabemos que las personas tienen que calificar de acuerdo a lo que se llama el PITI, que es el Principal, el Interest, el Tax y el seguro, en inglés, Principal, Interest, Tax and Insurance. Entonces, el PITI es lo más importante. Entonces, cuando están buscando la propiedad, ustedes los realtors le dicen de una vez cuánto es el impuesto que esa propiedad paga o si tiene algún beneficio y pueden ajustarse para la calificación. Otra parte en el real estate tenemos a las personas que son mayores, que no solamente si la propiedad la van a vivir, que tienen el homestead, también tienen el senior exemption, que es un dinero adicional que les excluyen de los impuestos y de esa manera pueden ahorrarse impuestos de la propiedad y puede ayudarlos a calificar, porque hay personas que ya a los 60 años todavía están comprando una propiedad principal porque se mudaron, porque vendieron, etcétera, y pueden aprovechar esas dos incentivos o excepciones dentro de los impuestos. Ya. Y bueno, ahora que me hablas de incentivos, como sabemos todos, Florida es uno de los estados principales y que me siento muy orgullosa de decirlo, uno de los estados con más beneficios fiscales dentro de los Estados Unidos. Entonces, ya que me hablas de incentivos, cuéntame de incentivos
entre versus ser dueño de una propiedad y ser inquilino. O sea, porque mucha gente dice, bueno, lo he escuchado y te vas a sorprender. He escuchado que muchas personas me dicen, yo no quiero tener una propiedad porque no quiero tener esa responsabilidad de estar pagando un mortgage, de estar pagando un seguro, de estar inmerso en este mundo de taxes, y etcétera, etcétera. Y bueno, yo le digo a todo el mundo, si tú estás rentado, estás pagando 100% de interés. O sea, estás botando tu dinero a la basura. Cuéntame todos esos incentivos y todas las deducciones que hay en cuanto a los impuestos cuando eres dueño de una propiedad. Claro, es importante, ¿no? Y eso es lo que yo le digo a los clientes siempre, a todos los contribuyentes. Si tú estás rentado, estás poniendo ese dinero en el banco de otra persona. Exacto, en el bolsillo del dueño. En el bolsillo del dueño. Y para ti es como si lo estuvieras tirando a una lata de basura, por decirlo de alguna manera un poco coloquial. Pero cuando tú eres dueño, tú tienes muchas ventajas. Porque primero, el dinero que tú estás pagando mensualmente, eso va para el pote de tu casa. Porque tú estás cada día pagando un poquitico más y es como si estuvieras poniendo $10 todos los meses en una cuenta de ahorro. Una cuenta de ahorro. Eventualmente, en el pasar de 2 años, esa cuenta de ahorro se va a multiplicar de un día para otro. Entonces, también tienes que tomar en cuenta los impuestos que tú pagas de la propiedad. Esos son deducibles de tus impuestos. Lo que tú pagaste de interés de esa propiedad son deducibles de los impuestos. Exacto. Entonces, si tú eres una persona soltera y tu deducción es de $13,000, por decirlo así, cuando tú pagas impuestos, es $13,850 este año, y tú pagaste de interés $10,000 este año, algo normalmente más o menos a promedio, y pagaste de impuestos $6,000. Entonces ya tienes $16,000 que tú pagaste. Esos $16,000 tú los vas a poder deducir de tus impuestos. Entonces tienes una ventaja tributaria cuando eres dueño de tu propiedad. ¿Qué pasa? Cuando tú esa propiedad la vendes y es tu vivienda principal, tú tienes una excepción de hasta $250,000 para no pagar impuestos de ganancias de capital. Ganancia, sí. Si tú tienes una cuenta de ahorro, tienes que pagar ganancias de capital o ganancias por intereses. Entonces, teniendo una propiedad, al tú hacer la vuelta de venderla y adquirir otra, no vas a pagar impuestos hasta $250,000 si eres soltero o hasta $500,000 si eres casado. Entonces, eso es una ventaja importante. Y ahora no vamos a hablar de vivienda principal, vamos a decir que entonces tú eres un inversionista. Entonces, si tú eres un inversionista, tú tienes la opción de agarrar esa propiedad, deducir los gastos completamente, el 100% de los gastos de esa propiedad del ingreso. Y tienes algo muy importante que es el incentivo mayor para un inversionista inmobiliario y es la depreciación. Porque cuando tú tienes una propiedad, tú la puedes depreciar. Y te digo, en estos poco más de 20 años de experiencia en impuestos, todos los inversionistas que yo conozco en real estate, el impuesto que pagan es 0 o mínimo. Y cuando te digo mínimo, muchos pagan menos de $1,000 de impuestos por la inversión. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una propiedad, y para que tu audiencia nos entienda un poco y los números rápidamente, si la propiedad cuesta $270,000, ya yo tengo una deducción automática cada año de $10,000. Entonces, si esa propiedad me generó $20,000, ya yo le resto $10,000. Y los otros $10,000 se me fueron en los taxes de la propiedad, $5,000, ya me gané $5,000. Si tuve que pagar algo extra, mantenimiento, me quedaron $2,000. El impuesto de $2,000 son $200. Exacto. Entonces, al inversionista también le conviene. Y en el momento que el inversionista no quiera seguir siendo inversionista y quiera recoger su dinero, va a poder vender, va a poder usar la tasa preferencial de 15%, que es lo que se paga en ganancia de capital, y si no quiere quedarse con el efectivo, quiere crecer en otra propiedad, puede usar lo que se llama el 1031. Entonces, al usar el 1031, que es el like-kind exchange en inglés, la persona puede vender la propiedad y comprar una propiedad y pagar de impuestos 0. Entonces, hay demasiados beneficios. Muchos beneficios de ser dueño de una propiedad. Dueño de propiedad, inversionista en real estate. Y como yo siempre le digo a todas las personas que vienen aquí y a las personas que nos escuchan, el negocio de real estate, sobre todo aquí en los Estados Unidos, es un negocio redondo. Para mí, personalmente, también soy inversionista en real estate, además de real estate agent. Es el negocio más seguro que hay.
porque siempre ahí está, tienes la propiedad, tienes demasiados incentivos. Yo creo que no hay manera de perder. No creo que exista manera de perder en real estate. Y yo se lo digo, yo doy clases en la universidad y le digo a los estudiantes cuando me preguntan cuál es la mejor manera de invertir. Obviamente eso depende de cada quien y la experticia de cada quien, pero en mi visión yo comparto la tuya. Yo pienso que el real estate es la mejor manera de colocar el dinero porque tú tienes algo tangible. Exacto. Tú tienes un bloque que si pasa algo, tú vendes ese bloque. Muchas personas me dicen, bueno, pero tenemos las criptomonedas, tenemos los stocks. Sí, es cierto. A lo mejor hay personas que han ganado mucho dinero en esa área, no lo pongo en duda. Pero yo con un stock y menos con una criptomoneda tengo algo tangible. Y hemos visto en los últimos meses cómo las criptomonedas ha sido básicamente un fraude para muchas casas. Y en los stocks, bueno, va a depender de la economía, va a depender de qué compañía, etcétera. Entonces, los stocks para muchas personas son buenas, pero yo, sinceramente, más fácil, menos dolor de cabeza, mayor rendimiento, real estate. Exacto. No, y lo otro que yo siempre digo es, el mercado de real estate sube, baja, se mantiene, pero al final, si lo miramos en retrospectiva y a mediano y largo plazo, siempre suben las propiedades y siempre hay forma y siempre se le saca un equity a la propiedad. O sea, tú compras una propiedad, por ponerte un ejemplo, en $200,000 y en unos cuantos años la puedes hasta vender en $400,000 y coges tu dinero y sigues invirtiendo. O sea, funciona de esa manera. Yo creo que no hay un negocio que te genere esta ganancia como el del real estate. Y como dices tú, tan seguro y tan tangible. Claro, y es como una espiral, porque tú puedes tener una propiedad, esa propiedad aumentó de valor, tú ya has ido pagando, ya tienes un equity, sacaste el equity, compraste otra propiedad y así va. Y es como una espiral que va subiendo en tu favor. Y si la sabes hacer, porque tampoco es que el crecer va a ser muy fácil, desearlo ya. Tienes que trabajar para eso, pero claro, va a ser mucho más fácil, en mi opinión, que tratar de crecer en acciones o en criptomonedas o en otro tipo de negocio. O emprender en un negocio. Así. Exacto, sí, claro, es así. Y hay que saber hacer los movimientos en los momentos correctos y dejarse asesorar de los expertos. Bueno, Luis, para una persona que está pensando ahora en comprar su casa, pero bueno, tiene que hacer sus taxes, ¿cuál es la recomendación número 1 que tú le das a esa persona que para antes de llegar a ti? Claro, yo lo primero, obviamente, toda la documentación que necesita para presentar sus impuestos es importante. Que la persona tenga toda la evidencia de tanto ingresos como de gastos. Y sobre todo, tener la expectativa de lo que quiere. Porque en cualquier movimiento que se deba hacer, hay que hacerlo en el momento de la preparación de impuestos. Y quiero hacer un punto aquí importante. No estoy diciendo de que hay que maquillar el impuesto. Ni estoy diciendo de que hay que hacer algo incorrecto o ilegal en el impuesto. No, hay muchas cosas que se pueden hacer que no son ilegales. Simplemente, si yo gasté en comida con clientes, por ejemplo, durante el año $5,000, bueno, yo no voy a poner ese gasto en mi income tax. Al no poner ese gasto, mi ingreso mantiene $5,000 arriba. Y yo no estoy cometiendo nada ilegal. Ilegal sería que me gasté $5,000 y pusiera $10,000. Exacto. Eso es ilegal. Pero si yo me gasté $5,000 en almuerzos con clientes o con prospecto de clientes y lo quiero deducir, bueno, no. O yo gasté $10,000 y en vez de deducir los $100,000, deduzco el 50%. Entonces, hay maneras. Las millas es importante. Saber usar las millas, porque aquí voy a lo contrario. En vez de usar el gasto del vehículo, yo prefiero hacer el cálculo de millas y deducir millas porque el banco me va a devolver las millas a mi ingreso. Es decir, si yo desconté 10,000 millas, 10,000 millas estamos hablando de una deducción de $6,300. Entonces, esa deducción de $6,300, la cual es un beneficio para mi impuesto, el banco me lo va a devolver porque son millas. Entonces, no declaro el gasto que tengo de vehículo, de la mensualidad o del seguro, sino que deduzco millas y eso el banco me lo devuelve. Entonces, hay varias maneras legales correctas bajo el Código Tributario de los Estados Unidos en la cual puede ayudar a este potencial comprador a calificar para un préstamo inmobiliario. Exacto.
Y yo lo que siempre le digo a las personas es, hable con su contador antes de que le fileen los taxes y dígale cuáles son sus intenciones. Sus intenciones son comprar una propiedad, hable con ese contador y dígale, mis intenciones son de comprar una propiedad, por favor, vamos a hacer estos taxes lo mejor posible para que el banco vea qué es lo que estoy ganando y que no estoy también deduciendo tantas pérdidas y cosas así, sobre todo a las personas que trabajan por cuenta propia. Sí, y también disculpa que te ponga este punto porque va con lo que acabas de decir, es que muchas personas creen que cuando van a presentar el impuesto, no sé si asesorados o no, yo quiero reportar este año $200,000 porque quiero comprar una casa. Pero el año pasado reportaste 30. Exacto. No puedes tener un brinco de 30 a 200 porque el banco va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque el banco va a decir, bueno, pero ¿por qué? Si tú vienes ganando 30, ahora ganaste 200. Entonces no le va a gustar al banco. Entonces hay que ser consistentes con la presentación de los impuestos. Exacto. Y lo otro también que asumo yo que ustedes tienen un desafío es la organización. O sea, no es lo mismo que una persona llegó y te trajo una cantidad de documentación que una persona que está organizada, que eso se lo digo yo mucho a mis clientes, organícense. Cuando ustedes quieren comprar una propiedad hay que ser organizado y enfocarse en realidad en lo que usted quiere y hablarle claro a su contador. Así es. Exacto. Y lo otro, Luis, es amendments. Me han hablado mucho de eso, o sea, hacerle correcciones a los taxes ya fileados anteriormente. Háblame sobre eso y cómo el IRS ve esas correcciones. Sí, ahí estás mintiendo. Cuando tú haces el amendment para comprar, muchas personas, y a mí me ha llegado y nosotros no lo hacemos en la oficina porque ya ellos me dicen que eso es lo que están haciendo y cuando yo hago mi evaluación o mi due diligence de 2 minutos y determino que es fraude, yo no hago ese trabajo. Pero muchas personas le dicen, no, presenta los impuestos, haz una enmienda, di que ganaste 100,000 y después que compres la casa vuelves a hacer una enmienda y vuelves a decir que ganaste 50,000. Eso es fraude. O sea, eso es fraude para el banco, porque le estás mintiendo descaradamente al banco, y fraude en el IRS, porque entonces hay una cantidad de delitos que estás cometiendo ahí que a lo mejor lo estás haciendo sin conocimiento porque te están diciendo qué hacer. Te están pero eso asesorando mal. Exacto, eso es incorrecto. Tú puedes hacer una enmienda, eso no es nada incorrecto, de hecho es una herramienta que existe. Pero una enmienda es cuando tú tienes un error legítimo. O me llegó una 1099 de la empresa y no la incluí. Quiero hacer mi enmienda. Tuve un gasto que se me olvidó en la propiedad. Vas a hacer una enmienda. Exacto. Siempre usando la buena fe. Siempre usando la buena fe. Pero no son malas. Bueno, Luis, y para finalizar, cuéntame de alguna experiencia que hayas tenido. Si puedes, una positiva y una negativa, que nos dejen un aprendizaje a todas las personas que están aquí escuchándonos y que quieran enfocarse en comprar su propiedad. ¿Qué les recomiendas? Positivas muchísimas. Mucha gente los hemos guiado y los hemos ayudado y los hemos asesorado no solamente en el último momento, sino con 1 año o 2 años de anticipación. Yo el año pasado tuve un cliente que me dijo, Luis, quiero en el 2024 comprar mi propiedad. Y empezamos a trabajar. Y el año pasado hizo unos impuestos, le dije qué era lo que tenía que hacer, cómo tenía que manejar su cuenta bancaria. No le estamos diciendo que haga nada incorrecto, simplemente mira, usa una cuenta bancaria, paga todas tus utilities de tu propiedad en esa cuenta bancaria, paga lo de la compañía en otra cuenta bancaria separado. O sea, no mezcles para que el banco pueda determinar qué es personal y qué es del negocio. Entonces, y así como ese cliente tenemos muchísimo. Y nuestras experiencias positivas siempre son las más que las negativas. Negativas tenemos muy poco. Pudiera decir que una de las negativas es las personas estas que quieren hacer enmiendas, las cuales decimos que no, o las personas que lamentablemente no pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Exacto. Personas que llegan a la oficina, quieren comprar la casa, cuando le hacemos la evaluación, mira, tienes que pagar $30,000 de impuestos, por decirte un monto, no quiero decir que ese es el monto. Entonces dicen, no, ¿sabes qué? Yo creo que no, y además me acabo de acordar de que tengo este gasto, tengo este otro gasto, la empresa. Entonces son cosas que no son las más correctas, pero nosotros, casi todos nuestros clientes son cosas positivas y gracias a Dios los hemos ayudado. Es lo que yo siempre digo es, si el cliente se deja guiar, se deja aconsejar, es fácil y casi todas las experiencias son positivas si la persona se deja orientar. Totalmente. Exacto.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por haber estado aquí compartiendo todos tus conocimientos en impuestos. Y bueno, quiero que compartas con todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, tu información, cómo se pueden comunicar contigo. Y además, esto es una primicia, Luis Dávila tiene una emisora, tienes un programa de radio donde compartes información valiosa sobre impuestos. Háblale a todas las personas de eso y bueno, que se comuniquen contigo. Claro, gracias Giselle, por supuesto. El programa de radio se llama Mis Taxes y el Tío Sam. Es todos los sábados a las 10 de la mañana por la Actualidad Radio, se llama la emisora. Queda en Miami. Y América Radio también en Miami. Es un programa que tiene ya 12 años en el aire y hablamos de impuestos. No es un programa comercial, no estamos vendiendo nada. Es nuestro aporte a la comunidad en materia de conocimiento en impuestos. Mi empresa se llama Regal Tax Advisory Group. Como les dije, tiene 20 años en el mercado y pueden comunicarse con nosotros. El teléfono es 305-603-8310. Tenemos oficinas en Orlando, aquí en Cape Coral, en Miami y en Miramar. Así que cualquier cosa también en las redes sociales, Regal Tax. Ustedes colocan en Google Regal Tax o Luis Eugenio Dávila y hay mucha información. Ahí tienen la información. Bueno, y Luis, concluyendo ya para finalizar, ya que mencionaste eso de que es un aporte a la comunidad lo que haces, es lo mismo que me enfocó a mí y que me llevó a mí a sacar este podcast. Es aportarle a la comunidad información de la mano de los profesionales y con veracidad. Porque hay tanta información en las redes, ahí todo el mundo se cree experto y profesional y que tienen la información correcta y pues no es así. Entonces, ese es uno de las metas mías y de las razones por las cuales saqué este podcast, es traer información de verdad de la mano de los expertos. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti. Quedas invitado nuevamente aquí para que compartas otra información sobre taxes que me gustaría hablar, también sobre información para inversionistas, personas que quieren invertir aquí, queremos hacer comparaciones también con otros estados, entonces quedas aquí comprometido públicamente a regresar. Claro que sí, con gusto. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han estado escuchando mi podcast. Les espero que haya sido esta información muy beneficiosa. Recuerde que este podcast está diseñado para traerle información veraz, con valores y con ética profesional. Los espero en un nuevo episodio. Muchas gracias.